y haber reproducido diferentes temperaturas. Por ejemplo, haber reproducido 20 grados Celsius, o sea, a partir de temperatura ambiente. Después 30 grados Celsius, 50, 80 y 100, ¿no? Entonces usted hubiese tenido las temperaturas medidas por el patrón y hubiésemos hecho el mismo proceso que en el laboratorio anterior. Hubiésemos ajustado voltaje de salida para la termocupla en milivolts, para el termómetro industrial en microvolt, perdón, y para el termómetro industrial de platino 100 en milivolt, y hubiésemos podido determinar las curvas, pero no es el caso. Entonces esos valores se pueden reportar, pero los más importantes son los que dice la tabla. La temperatura medida con el termómetro patrón de referencia, que es el platino 100, sí, pero yo le pasé aquí al correo temprano con el cuadrito el termómetro de líquido vidrio, temperatura final, y el termómetro manométrico, temperatura final. Salir de eso. Con la presión atmosférica, entonces ir a la ecuación isométrica que van a investigar en la etapa, ¿no? en la parte de investigación del laboratorio, y calculan la altura sobre el nivel medio del mar. ¿De dónde? Del recinto de Turrialba. Bien, entonces sí, yo creo que eso no hay problema. Veamos las dudas. No sé quién, los que tengan dudas podemos verlo por grupos. Yo tengo que dejar bien. Acuérdense que son dudas, ¿no? Bueno, profe, si quiere empezamos nosotros. Lo que mandamos. ¿Con qué? Referente a la tabla 1, la verdad es que yo me inventé unos cálculos ahí para poder irla llenando. Mariana, esto tiene posibilidad de compartir. Ahí le estoy dando la posibilidad de compartir. No, es que vieras que desde que Zoom se me actualizó no me puedo salir de Zoom como para arrastrar un archivo o algo así, se me ha hecho imposible, se me cierra todo y se me apaga la computadora, ya está muy viejita. Entonces no sé si alguno de los muchachos que también son mis compañeros tengan la imagen por ahí, porque ellos tienen, yo se las había pasado. Entonces no sé si alguno pueda compartir, tal vez Japed o David. Voy a, tal vez si le explico un poco, bueno, veamos las dudas porque así es como debe ser. Bien. Recuerden que en el laboratorio 1, ustedes, ya estuvimos viendo hoy voy a compartir yo pantalla, ¿de acuerdo? ¿Me lo permiten? Sí, está bien, pero yo dejé, digamos, a ver si esta es la duda. Voy a cerrar esta que es la de hoy, ¿de acuerdo? Observen que 8, ¿lo ven acá? Este es el laboratorio de hoy. Pero me el 8 es el termómetro, ver si yo tengo que hacer extra o tengo que desaplicar y volver a hacer o algo así, pero es un poco como la idea para ver. Pues, a ver, ¿dónde estaba? Sí, ya es el como. Este valor que está aquí, sí. Este está incorrecto. Esto está incorrecto. Porque aquí debe decir temperatura medida con el termómetro manométrico de vapor en grados Celsius. ¿De acuerdo? Y lo único que vamos a reportar es la temperatura final. Ya hacer los ajustes y que ya va a quedar eso en cero. Observen que el resto no aparece en la tabla. La temperatura medida con el termómetro de líquido vidrio. Y como la medimos, vamos a reportarlas también. Creo que fue 93 grados Celsius. Y esta otra, creo que fue 28 o 27 grados Celsius. Pero el resto sí fueron mediciones simultáneas. Esta presión atmosférica hay que obtenerla del data logger. ¿De acuerdo? Entonces, voy a cerrar esta, bueno, no voy a cerrar. Sencillamente voy a ir al libro Excel. Estos fueron los datos, ¿de acuerdo? Sí, doña Viviana es muy... Sí, doña Viviana es... Y ahora... La duda era cómo construir la tabla, ¿es así? Que no pregunten en finanzas. Sí, profe, básicamente sí. No porque no podamos, sino porque creemos que nos faltan datos, porque digamos, de obtener como los cálculos o algo así, que era lo que te decía, pues nosotros pudimos hacer unos cálculos, no sé si te acuerdas que yo te había escrito por WhatsApp y me dijiste que con base en la página 5 del informe podía encontrar, ya ir llenando la tabla, digamos, ir haciendo cálculos y ir llenando la tabla con la presión atmosférica que teníamos en el Excel de los datos. Entonces, yo tomé todas esas fórmulas y así fue como creemos haber llegado a los valores correctos para la presión producida por la balanza de presión.
Excelente. ¿Y cuáles son los valores? Chiquillos, si alguno comparte, porfa. Sí, porque ya eso fue lo que tuvimos hablando. Profe, sin embargo, nosotros, bueno, después lo hicimos promediando datos, no como ahora que usted compartió la pantalla en el Excel y usted cambiaba, digamos, unos datos de la tal, decía esto del técnico, y nosotros quizás esa interpretación correcta no la hicimos de los datos que usted había cambiado, decir, no, esto no es una masa de cero, es una masa de cero. Lo bueno nadie se lo quita. Sí. Bueno, exacto. Es decir, habíamos conversado que debemos, ¿no? Este formato, observen el ascenso y el descenso, bueno, yo le llamé J, aquí le llaman I. Es decir, aquí usted va a tener un promedio, aquí otro promedio, y así sucesivamente hasta llegar al N promedio. Es decir, ¿no? Aquí tenemos un primer promedio, un segundo promedio, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo. N igual a 8. Por lo tanto, vamos a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores promedios. Cada valor promedio va a estar asociado a un valor de presión reproducida en la balanza. Y por lo tanto, va a estar asociada a una masa colocada sobre la balanza. Recuerden que inicialmente la balanza no tiene ninguna pesa colocada, pero el pistón pesa. Por lo tanto, se parte de un valor inicial, ¿no? que es 0. El 0 es a presión atmosférica antes de instalar todo, y después usted coloca el pistón, hace el procedimiento y en ese momento tiene solo el pistón, después coloca la pesa de medio kilogramo, después coloca la pesa de 1 kilogramo, después colocas 1,5 kilogramos, o sea 1,5 kilogramos, 2 kilogramos, 2,5 kilogramos, 3 kilogramos, 3,5, y ese es el valor máximo. 3,5 más la masa del pistón, ¿no? Y observen que estos son valores, ¿no? Por ejemplo, este es el valor máximo, ¿no? 3, sí, este es el valor máximo. Este es el valor máximo. Hasta aquí llega el valor máximo. Después empieza a quitarse pesas. Por lo tanto, en la ecuación, ¿no? del procedimiento, observen que usted va reproduciendo diferentes presas cuando a la masa del pistón empiezas a sumarle pesas y vas reproduciendo diferentes valores de presión, porque presión es fuerza entre área, y el área del pistón, ¿no? depende del diámetro del pistón. Profe, ahora que está ahí con esas fórmulas, esas ecuaciones, ahí donde la ecuación de la fuerza dice que es la sumatoria de las masas, pero no le haría falta como multiplicarlo por el 9,8 o algo así. Exactamente. Muchas gracias, por 9,8. Es decir, por la aceleración local de la gravedad. Entonces, porque es fuerza. Entonces eso, observen que esto que está acá, ¿no? dice que es la versión 1. Con lo que usted me acaba de mencionar, vamos a pasar a la versión 2, porque hay que modificar ese valor. Aquí, en la ecuación 2, hay un error, porque esta sería la masa total y la fuerza sería la masa total por la aceleración local de la gravedad. Excelente. Muy bien. Esos son los detalles que deben aparecer en la discusión, ¿no? O las recomendaciones asociadas. Observen que no les dan la masa del pistón porque les dan la presión equivalente. Dicen que la presión del pistón, entonces, acuérdense que aquí falta aceleración local, ¿no? de la gravedad, que como no la conocemos todavía, va a ser igual a la aceleración normal de la gravedad, por ejemplo, truncada en la centésima, 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces quiere decir que la aceleración por la masa del pistón es igual a 20 kilopascal. Por lo tanto, esta balanza arranca en 20 kilopascal. Cuando usted no tiene pesas, ¿de acuerdo? Cuando usted no tiene pesas ubicadas sobre el pistón,
realmente hay una presión de 20 kilopascal. Por lo tanto, esta posición de la aguja y este voltaje de salida del transductor de presión, ¿a qué presión equivalen? A 20 kilopascal. Después aquí va a tener 20 kilopascal más, como bien me dijo, la masa, 0,5 kilogramos, por la aceleración local de la gravedad, dividida entre el área del pistón. Y por lo tanto... Profe, disculpe, entonces podemos nosotros, digamos, como ir ajustando la tabla. Por ejemplo, usted aquí, estos primeros datos los ajustó debido a este salto de aquí. Entonces, claro, por ejemplo, acá, como acá hay un salto, estos datos nosotros los podemos ajustar a que es 1, digamos. Bueno, observe que estos valores son muy estables. El problema era que este valor que está aquí, ¿se acuerdan? Luis lo entraba, igual que hoy con el termómetro de líquido en vidrio. Luis los entraba manualmente. Entonces este valor debe ser 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Observen que esta distribución de puntos, nada que ver con esta. Observenla cómo se ve aquí. Aquí vino el salto. El salto es cuando Luis colocó la otra pesa. Observen que aquí baja y después sube, porque aquí, no sé si se recuerdan, Luis quitó una pesa y puso otra para lograr este valor, ¿no? Y eso, él seguía el sistema, como él está grabando, el sistema de adquisición está grabando, se dio cuenta de esta operación. Pero estos datos son régimen transitorio, no deben ser considerados en los cálculos, igual que aquí, ¿no? Cuando él empezó a reducir. Observen que aquí él quitó, y observen que aquí él lo que hizo fue quitar también, ¿no? Aquí él quitó y puso, aquí él la tenía puesta y la quitó. Entonces el sistema reaccionó y se volvió a estabilizar, ¿no ven? Pero estas son operaciones, que es lo que yo les comentaba, que definen una operación transitoria, que no son de interés. Por eso que en nuestros problemas siempre decimos, estamos en régimen estacionario. Observen que a mí no me dio tiempo, pero empecé a procesarlos para tenerlos con ustedes, ¿no? Observen que yo empecé a procesarlos, ¿no? Aquí yo empecé a procesarlos, ¿no? Empecé a condicionar el software, ¿no? Estos son los valores resúmenes, ¿no? Y empecé a, observen, a crear mis gráficas en rangos, ¿no? En los diferentes rangos. Y después planteé mi análisis de varianza. Este se va acá. Para poder calcular, ¿no?, la variabilidad propia en cada rango, ¿no? Pero esto no era necesario, Pero aquí lo que hice fue calcular la curva. Observen, ¿no?, el intercepto y la pendiente de la curva, para poder decir, si yo quisiera calcular un valor intermedio, pues cómo hacerlo, ¿no? Por eso es que esta recta que está aquí, si ustedes observan, estos puntos son los promedios, ¿no? Esos son puntos promedios. Observen, fui cambiando la pesa. Este fue el valor de presión reproducido por la balanza, y este valor que está aquí son valores promedios. De tal manera que al final observen que bien se comportó el sistema, que es lo que se espera siempre en un sistema lineal. Es decir, en rojo, ¿no?, observen, están los valores experimentales, ¿no?, pero que son valores promedios, ¿no? Son valores promedios de cada uno de estos que fui identificando. ¿Ven? Profe. Dígame. Para la parte de amortiguamiento se ocupaban 2 pesitas. Yo estaba viendo, es que no sé si puede ir al Excel que nos mandó Luis. Exacto. Datos. Ajá. Yo estaba viendo si agarrar como todos esos datos de 50 y los datos de 1, como... ¿Dónde fue? Porque kilo completo. Sí, exacto. ¿Dónde fue que Luis hizo el experimento? Porque Luis tenía que haber indicado, ahora voy a estoy estable,
y voy a provocar una perturbación empujando el pistón brevemente con mi índice. No sé, esa es mi pregunta, porque, digamos, en la tabla usted sigue bajando y todo es completo y no hay otra tabla diferente, entonces estaba viendo si agarrar como datos de ahí mismo o de dónde sacar eso, porque, y no sé. Entonces Luis no hizo el experimento. Es decir, observen que en el experimento debió haber ocurrido algo así. Observen que en esta práctica, esta es la práctica del año pasado, ¿no? Observen que en esta práctica se hizo el experimento empujando el pistón sin pesas, ¿no? Y observen cómo el pistón dio un salto, producto de la perturbación. Y después se hizo con 1 kilogramo, ¿no? Y observen cómo nuevamente él venía estable, ¿pues? Venía estable y de pronto dio el salto. Venía estable y de pronto dio un salto. Entonces, si esos valores, si no están identificados claramente, en 0, o sea, sin pesa, o sea, el pistón solo, y en 60, no sé si serán estos valores que están aquí. ¿Revisaron estos valores? Pero baje un toque. Estos de aquí. Ajá, sí, no son esos, como que están 0 y de nuevo 50 y luego 1 kilo. Aquí. Entonces supongo que son estos últimos de ahí, ¿no? Lo último Sí, de por las eso mediciones. voy a revisar esta serie de mediciones. Esta empieza en el punto 144. Voy a poner 140. Perdón. Vamos a ver en qué momento Luis perturbó el pistón. Creo que no parecerá perturbado porque, digamos, si no se pone a ver los números, entonces no lo hizo. Incrementa, pero muy poquito. Se da así como muy suavecito. Observen que debió haberse visto algo como el que hicimos el año pasado. Sí, un golpazo. ¿Lo ves aquí? Él venía tranquilito, estable, y de pronto con el pulgar se empujó. Y él hizo así, subió, y después volvió a bajar, ¿no? Entonces, es decir, cuando él vuelve a bajar, estos valores que están aquí deben repetirse, ¿no? Una vez que terminó la perturbación, el sistema retorna a su estado inicial. Entonces, si no se hizo, o sea, si el señor Luis no reportó esas mediciones, porque aparentemente no están, no es así. Observen que esto está muy estable, y después lo que hizo aquí fue cambiar, puso otra pesa, y aquí puso otra pesa, ¿no? Una pesa, otra pesa y otra pesa. No lo perturbó. Profe, entonces, ¿qué hacemos con esa segunda parte? Porque... Excelente, pero entendemos físicamente el proceso, ¿no? Sí, claro, sí, no, de hecho, al menos a mí ya me queda mucho más claro, porque antes de eso casi que, como diría un comediante, estaba dando vueltas sobre mi propio eje, porque no me quedaba claro. Pero ahora sí se ve que no ocurrió esa perturbación que usted nos dice donde se daba el golpe. Por eso es que en las prácticas del laboratorio yo me quedo en segundo plano, a veces no estoy escuchando atentamente, y ustedes con Luis deben ir reproduciendo el experimento. No hay problema. Lo que voy a hacer es que acuérdense que cambié la fecha de entrega del informe, ¿de acuerdo? Entonces les voy a colocar un archivo con estas mediciones para que lo puedan hacer con estas mediciones. Profe, dígame. ¿Podríamos revisar la guía un momento otra vez? Es que ahí donde están como las principales dudas que también tenemos, aparte de estas. Muy bien, pero ya estamos claros aquí, hasta aquí. Sí, con esa parte creo que sí. Entonces, ¿qué necesita? El manual. Ajá, el manual, sí. Bien, entonces ahora, ¿cuáles son las preguntas? Acuérdense que aquí hay un error. Pues... Ya, excelente, ya se va a corregir. Ah, sí, eso sí. Y para la tabla, donde, bueno, ya los resultados, no sé si podría bajar. Voy a bajar. Observen que aquí, descargue, efecto del amortiguamiento. Observen que para hacer el efecto de amortiguamiento, dice, para el presente experimento, son 2 experimentos independientes, ¿no?
es necesario activar la función registro de datos, active, ¿no?, el registro de mediciones de las condiciones ambientales, aplique una sola masa al pistón y gírelo. Y mientras el pistón gira, aplique un impulso a la parte superior del pistón, golpeando su parte superior una sola vez, bueno, con la palma de la mano. Observe el comportamiento de la aguja del manómetro tipo Bourdon, cierre ligeramente la válvula de amortiguamiento, coloque una segunda masa. Bueno, esa era la forma en que lamentablemente no se reprodujo el experimento. Entonces, sobre esa base vamos a hacer esta modificación que les indiqué, ¿no?, que les indiqué, es decir, para que ustedes puedan procesarlas. Es decir, voy a reportarles los valores que se obtuvieron, que se obtuvieron en la práctica anterior. Observen que esta no, sino con una sola pesa. Por lo tanto, con una sola pesa, esta es la presión, una pesa de 1 kilogramo, y observen que estaba estable, de pronto lo golpeó, y observen cómo viene el pico, ¿no?, y después se vuelve a estabilizar. ¿Lo ven acá? Esta es la parte transiente. Esta fue la parte transiente, él venía estable, mírenlo acá, y de pronto se modificó por el golpe y después se volvió a estabilizar. Bueno, entonces, diga en la segunda parte del experimento, que me querían hacer una pregunta sobre la tabla. Esta. Mire, es que ahí nos piden 3 presiones. Nos piden la de la balanza de presión, la del manómetro de Bourdon y la del transductor. Nosotros pudimos obtener 2, pero creo que es la del transductor, que a nosotros lo que nos dan son milivoltios, y ahí nos piden la presión en kilopascales. Entonces no sé qué pasó ahí, digamos. Bueno, investigamos. Igual pasa aquí. Aquí este es un transductor mecánico. Le dan la deflexión de la aguja y usted tiene que calcular la presión en kilopascal. Sí, eso sí lo logramos, pero la de los milivoltios, bueno, al menos investigamos un poco y no vimos qué procedimiento hay que hacer para pasar de los milivoltios a kilopascales, porque sinceramente no lo encontramos en ningún lado. No sé si usted nos puede explicar cómo se hace, o si fue que definitivamente no nos dieron el dato. No, así. O sea, usted está haciendo la curva de ajuste. Es decir, aquí usted tiene, veamos, ¿no?, observen que estos son los resultados con el transductor eléctrico, ¿no? Observen que estos son valores en milivoltios, ¿de acuerdo? Para diferentes valores de presión. Observen que esta es la presión en la balanza de presión. Cuando no hay pesas en el pistón, cuando hay una pesa de medio kilogramo, cuando hay una pesa de 1 kilogramo, y así sucesivamente. Observen que cuando hay una pesa, por ejemplo, de 1 kilogramo, esta es la salida en milivolts del transductor. Por lo tanto, observen que este es el comportamiento, ¿no? Después de limpiar los datos, se seleccionan y al final usted tiene un grupo de datos. Aquí están. Voy a aumentar la vista. Usted tiene un grupo de datos, ¿no es así?, donde aquí tienen las masas aplicadas, aquí tienen la presión reproducida con la balanza, aquí tienen la salida promedio. Observen que este es el promedio. ¿Ven? Este es el valor del promedio. Estos dos promedios, en ascenso y en descenso, observen, estos valores de promedio se obtienen de las series, ¿no? Aquí está el primero y aquí está el segundo, porque el proceso sube y baja, ¿no? Y este sería el segundo caso, ¿no?, este último que está aquí. Por lo tanto, usted tiene 2 valores reproducidos y este promedio, a este promedio, ¿cuál es la presión que le corresponde? Esta que está aquí, que es la de la balanza. A este promedio, ¿cuál es la presión que le corresponde? Esta presión de la balanza. Por lo tanto, usted tiene valores, lo observan acá. Usted obtiene, es que hay 2, es decir, seleccionar datos, ¿no? Y usted tiene en presión, ¿no es?, en editar, usted tiene, aquí están los valores de presión. Y estos son los valores, ¿no?, de voltaje del patrón, perdón, los valores de presión del patrón.
Por lo tanto, si yo vengo acá, yo tengo una distribución, voy a ponerlo acá, ¿no? Voy a quitar estos dos gráficos, seleccionar datos para que entendamos el proceso. Que yo tengo aquí, esta presión, ¿no? La voy a quitar para que entiendan el proceso. ¿Vale? Entonces, ¿quién aparece en el eje de las Y? ¿Quién aparece en el eje de las Y? La presión. La presión reproducida ¿por quién? Por la balanza. Exactamente. Esta es la presión de referencia. ¿Y quién aparece en el eje de las X? Los milivoltios. Exactamente, generado por el transductor. Pero los valores promedios. Observen que este valor que está aquí es el promedio de muchas mediciones en ascenso y en descenso. Es decir, si vamos a nuestra curva, sería este promedio y este promedio. Este promedio y este promedio. Este promedio y este promedio. Por lo tanto, tengo varios promedios. ¿No es así? Tengo varios promedios para cada presión reproducida por la balanza de presión. ¿La ven acá? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo paso a presión? Sencillamente planteando un análisis de regresión, es decir, ajustando una curva de regresión. Observen que realmente estos son puntos experimentales. Vamos a darle formatos a series de datos, opciones de marcador, rellenos, color de línea. Esta línea realmente no existe. ¿Por qué? Es lo que yo estaba mencionándoles. Son valores experimentales discretos. Vamos a poner el tamaño, vamos a ponerlo más grande. Entonces la pregunta es, bueno, cuando el transductor genera este voltaje, 8,8604, ¿cuál es la presión del sistema de acuerdo a la ley de Pascal? 20 kilopascal. Cuando el generador genera 17,5006 milivolt, ¿cuál es la presión? 40,036. Entonces yo tengo valores en X y valores de Y. Entonces yo puedo venir, ¿no?, en el Excel, que seguramente ustedes conocen, y donde dice datos, ¿no?, en análisis de datos, de acuerdo a la versión que ustedes tengan, ¿no?, voy a buscar la función regresión. Aquí está. ¿Han trabajado ustedes con esto en el Excel? No. Supongo no, profe, realmente no. Al menos yo no. No sé mis compañeros, pero en los cursos no lo hemos usado. Pero ustedes no han visto en estadística o en matemáticas, no sé, el ajuste experimental de una curva. Tienen que haberlo visto, ¿no se acuerdan? No, profe, la verdad nosotros, bueno, yo siempre he tenido esa duda porque siempre escucho el concepto y realmente en ningún curso he visto que nos lo enseñen. Bueno, entonces vamos a verlo un momentito. ¿Cómo ajustamos siempre una curva? Utilizando una técnica de regresión también conocida como método de mínimos cuadrados. ¿Han oído hablar del método de mínimos cuadrados? Entonces, la pregunta es, si yo tengo estos puntos experimentales, son puntos experimentales, ¿de acuerdo? Deben responderme porque si no, no sé si me están entendiendo, ¿no? Sí, profe. Exacto. Yo lo que quiero ahora es ver cómo se comporta mi sistema de medición ajustado, es decir, cómo se comporta mi transductor de presión. Pero los transductores, como les decía, no miden directamente presión. Cuando ustedes ven que miden directamente presión, es porque ha habido un proceso de ajuste a través de la escala. Entonces usted lo que hace es construir la escala. Para construir la escala usted tiene los valores de salida de voltaje. Observen que son los valores promedios para cada J, es decir, para cada pesita que usted colocó sobre su pistón, partiendo de 20 kilopascal, que es cuando el cilindro está vacío, es decir, no tiene ninguna pesa encima. Por lo tanto, a 20 kilopascal, este es el voltaje de salida. A 40, este es el voltaje de salida. A 60, este es el voltaje de salida. Entonces, estos puntos, estos sí saben hacerlo, ¿no? Los grafiqué.
Sí, profe. Eso sí lo sabemos hacer todos, ¿de acuerdo? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo voy a calcular la presión medida por mi transductor de presión? Necesito la curva de ajuste. Y para calcular cuál es la curva experimental que une estos puntos, necesito plantearme un problema de regresión lineal, que es un problema de mínimos cuadrados. Entonces, recuerden, porque su manómetro, por ejemplo, si usted quisiera medir cuando el manómetro genere 65 milivolts, ¿cuál es la presión? No hicimos puntos experimentales en 65 milivolts, pero si disponemos de la curva de ajuste, sí podemos interpolar. Entonces el planteamiento es calcular la curva de ajuste. Por eso es que hoy en el laboratorio de hoy, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo un termómetro de referencia que define la temperatura y transductores que dan salidas, lo que son transductores de temperatura, dan salidas en volts. Por lo tanto, usted tendría el mismo problema, que podría resolverlo si usted reproduce muchos puntos. En este caso, se reprodujeron el punto 0 cuando el sistema estaba abierto, a 0 presión, 0 voltaje, y así sucesivamente, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la curva experimental que mejor ajusta la distribución experimental de puntos? Estoy en presencia de un problema de regresión lineal. El Excel es maravilloso. Entonces el Excel tiene una función que se llama análisis de datos. ¿Tienen abierto el Excel? Bueno, les decía esto porque si no está la función análisis de datos, la tienen que implementar, ¿no? Tienen que venir a opciones de Excel en la versión que ustedes tengan. Yo soy muy conservador y cuido mi Excel que compré hace muchísimos años, pero funciona perfectamente. Ustedes tienen un Excel más moderno y tienen que, en complementos, ¿no? Activar la función análisis de datos, ¿no? Observen que hay un montón y hay una función que se llama análisis de datos, ¿no? Y esa es la acción, esa es la que ustedes implementan. Entonces, una vez que ella está ya activada, porque usualmente no está activada, porque prácticamente, excepto nosotros que tenemos este tipo de problemas, pues usualmente no se utiliza, aunque sí se utiliza mucho. Entonces yo le doy a análisis de datos y observen que tiene muchas funciones. Tiene funciones de análisis de varianza para calcular coeficientes de correlación, estadística descriptiva, histogramas, ¿no? Generación de números aleatorios, que lo vamos a utilizar el curso que viene cuando veamos metrología, ¿no? Y hay una parte que se llama regresión, ¿no? Observen que hay una ayuda, ustedes pueden ver y estudiar regresión, aunque es una herramienta, o sea, la técnica se llama de regresión, porque en el siglo XIX, en Gran Bretaña, estos trataron de investigar por qué la población humana, cuando pasaban varias generaciones, los descendientes regresaban a la altura de 4 o 5 generaciones previas. Y había una duda, ¿por qué era eso? Era por un problema de alimentación. ¿Qué pasó? Entonces, por eso se llamó estudio de regresión y se quedó el nombre. Pero realmente está basado en una técnica de minimización. Ustedes dieron optimización, maximizar y minimizar en matemáticas, en análisis matemático, cálculo integral o diferencial, el que haya sido, ¿no? Entonces me coloco en regresión, le doy a aceptar y observen que él me va a decir, bueno, ¿cuál es el rango Y de entrada? ¿No? O sea, ¿cuál es el valor que yo quiero que él me genere a la entrada? ¿Y cuál es el valor de entrada? Entonces, ¿cuál es el valor de Y? Entonces, el rango de Y, yo quiero que él me genere estos valores, que son los del patrón. Y para eso voy a entrar ¿con qué valores? Con los valores de voltaje, ¿no? Entonces, observen que usted puede ponerle rótulos al gráfico. Esto es irrelevante a los efectos, ¿no? Pero pueden profundizar. Y le puede decir que me coloque la ecuación aquí en esta celda para poderla ver. Y le doy a aceptar.
Observen que él me generó la ecuación. ¿La ven acá? Este es el intercepto de la recta y esta es la pendiente de la recta. Por lo tanto, si yo me paro acá y digo, el valor predicho a través de la curva de ajuste va a ser igual al intercepto más la pendiente que multiplica al valor de voltaje. ¿No? ¿Y cuánto me dio? ¿Lo ven? Me dio 16,95 kilopascal. ¿Cuál fue el error de ajuste? El error de ajuste fue 16,95 menos el valor de referencia. Fue de 3,05 kilopascal. Esto en términos porcentuales sería este valor dividido entre 20. Y el error expresado en por ciento es altísimo, es del 15%. ¿Por qué? Porque el planteamiento de una recta aparentemente no es bueno. Pero si ustedes observen que la pendiente, el intercepto y la pendiente tienen que ser constantes. Es decir, que si empiezo a bajar, observen que si calculo un promedio de errores, la curva se comportó muy mal, ¿no? La curva de ajuste, esta es la curva de ajuste. La curva de ajuste es el intercepto más la pendiente por el valor de voltaje. Entonces, funcionó muy bien en forma general, menor al 5% que hemos hablado. Esto significa que si yo midiera en la realidad un valor de 32 milivolts, ¿qué pasaría si yo midiese 32 milivolts? Observen que es un valor que no se determinó experimentalmente. Pero si yo conozco mi curva de ajuste, aquí está. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir, bueno, 32 milivolts, ¿cuál debe ser el valor? 32 milivolts, el valor son 79 kilopascal. Efectivamente, mi sistema ya está funcionando, ¿no? Y mi transductor adquirió sentido para medir presión. Entonces, cuando ustedes ven transductores eléctricos y ven una pantalla digital, es porque electrónicamente se programó la ecuación de interpolación. Y por lo tanto, la respuesta a este problema, en el caso del transductor de presión, es calcular la mejor curva de ajuste, utilizando un método de regresión lineal que el Excel les permite calcularlo. Profe, disculpe, ahí en ese 79, ¿qué fue lo que hizo? Disculpe, que ahí fue donde necesito, ahí. Muy bien, vuelvo otra vez para atrás. Lo que hice fue copiar la ecuación de interpolación, mírenla acá. Ok. Lo que pasa es que la copié, ¿no? Y la ajusté, ¿no? Al valor 32. Vamos a suponer que usted tiene ya su transductor calibrado, ya está ajustado. Usted se fue a campo en su proyecto de investigación, usted midió y usted midió un valor, no sé, alrededor de 50 milivolts, ¿no? Bueno, si usted observe que 50 milivolts, el resultado tiene que estar entre 104 y 198,13. Usted pudo haber interpolado, pero usted conoce el comportamiento ya del transductor alineado a un patrón de referencia. Entonces, si la lectura hubiese sido de 50 milivolts, entonces son 127,79 kilopascal. Y si hubiese sido un valor exactamente igual a este, ¿no? Tiene que ser 61,17. Porque estadística y matemáticamente hablando, las curvas de ajuste por regresión lineal, utilizando el método de mínimos cuadrados, los valores experimentales y los valores ajustados coinciden. La diferencia está fundamentalmente
en los valores intermedios, sobre todo en los extremos, ¿no? Sobre todo en los extremos. Observen que la diferencia con el valor interpolado, aquí, ¿no? Casi no se ve, ¿no? Este valor que está aquí es con respecto al patrón, pero no con respecto al valor experimental que ese entró en el resultado. Bueno, no sé si con eso explico, por favor. Tal vez yo pensé que ustedes conocían estas herramientas, ¿no? Cuando hacían sus laboratorios de física, supongo, que tenían que aplicar esto. No, profe, más bien muchas gracias, porque, bueno, exactamente ese tipo de función no lo conocíamos, o bueno, al menos yo nunca lo usé y creo que siempre cumplía con lo que pedían, entonces, excelente. Para mí eso es nuevo. Muy bien, entonces ya estamos bien, gracias. Estamos trabajando entonces. Por lo tanto, si volvemos a nuestra curva, ¿se acuerdan? Esta era nuestra curva. Está claro que usted nunca va a tener, cuando ustedes ven un equipo como eso que esa consola que vimos en la práctica, usted vio que tenía una pantalla digital y el técnico movía el selector de una posición a otra y aparecía el valor de presión o aparecía el valor de temperatura. Eso se llama complejidad invisible. Hoy día los equipos cada vez hacen más sencillo el trabajo del operador. Pero esa sencillez vale dinero. Esa sola consola está en el orden de los $4,000, ¿no? Sin embargo, si hubiese usted colocado un milivoltímetro, que un buen milivoltímetro está costando como máximo $1,200, usted pudo haber hecho su curva de ajuste y haber medido. Por supuesto, esa consola también tiene funciones de automatización y de conversión análogo-digital, es decir, permite registrar digitalmente. Pero hoy día hay multímetros digitales que tienen una interfase. Siempre que ustedes vean equipos que les facilita enormemente el trabajo al ingeniero, tengan la seguridad que va a costar muchísimo dinero, porque está asociado a un concepto tecnológico que se llama complejidad invisible. Entonces, con eso creo que ya podemos verlo. Observen que aquí pasaría lo mismo. Usted va a tener un valor de presión y va a tener un valor, pero este valor, en vez de ser un valor en salida eléctrica, va a ser un valor angular. Es decir, cuando el pistón no tiene ninguna pesa, hay 20 kilopascal y la aguja deflectó 28 grados angulares. Cuando usted colocó la pesa de 0,5 kilogramos, observen cómo, claro, la aguja pasó de 28 grados angulares a 55 grados angulares. Observen que nuevamente aquí hay un error. Este punto es 82. Cuando usted puso una pesa de 1 kilogramo, es decir, no estoy seguro si colocó 0,5 y después puso otra pesa de 0,5, tenía 1 kilogramo, ¿no? Observen que aquí esto está mal, esta línea realmente llega así, aquí está el cambio. Entonces este punto, aquí fue donde retiró las pesas de medio kilogramo, por eso es que viene este bajón y volvió a colocar una pesa de 1,5 kilogramos. O sea, a partir de aquí, ese es el problema, ¿no?, del cambio, ¿no? Todas estas mediciones alrededor de 35, 34, ¿no? Aparentemente aquí él estabilizó, pudo haber sido que dio un golpe aquí él dio un golpe, subió, pero después no bajó, no retornó. Por eso es que parece que no se realizó bien el experimento. ¿De acuerdo? Entonces observen cómo el análisis de datos es una herramienta fundamental para los ingenieros, ¿no? Bueno, no sé qué me pasó aquí. Dejar de compartir. Perdón, un momento. El sistema se me encargó. Excelente. Bueno, no sé si tienen